¿Se avecina una crisis? Esto es lo que haría con mi dinero. Es curioso cómo cada cierto tiempo el mundo parece inclinarse hacia el desastre. Los titulares se vuelven más agresivos, los análisis más alarmistas y, de repente, todas las conversaciones empiezan a girar alrededor de la misma palabra: crisis. Mercados que se tambalean, empresas históricas perdiendo valor, sectores que podrían desaparecer, tecnologías que prometen cambiarlo todo. Y en medio de todo ese ruido estás tú, con tus ahorros, con tus planes y con esa sensación incómoda de no saber si deberías hacer algo ahora mismo o si tocar tu dinero sería el mayor error. Porque cuando el entorno se vuelve incierto, el miedo no pide permiso, se instala. Y cuando el miedo se instala pasan dos cosas bastante predecibles. La gente empieza a tomar decisiones rápidas y los titulares empiezan a volverse todavía más dramáticos, porque nada vende más que la sensación de que esta vez sí se acaba todo. Curiosamente, esa frase aparece más o menos cada década. En los años 70 fue la crisis del petróleo. A comienzos de los 2000, la burbuja tecnológica. En 2008, una crisis financiera que parecía que iba a llevarse el sistema por delante. En 2020, una pandemia que paralizó el planeta. Y entre medias decenas de sustos, que en su momento también parecían definitivos, siempre parece distinto, siempre parece el final. Y, sin embargo, el patrón se repite. De hecho, si te pasas 10 minutos leyendo titulares económicos seguidos, acabas con la sensación de que el mundo se ha acabado unas 12 veces solo esta semana. Por eso, la pregunta real no es si se avecina una crisis. Antes o después llegará alguna. La pregunta real es otra. ¿Qué harías tú con tu dinero si el entorno se complica de verdad? Si tuviera que resumir lo que yo haría, lo dividiría en 3 decisiones muy claras. No son espectaculares, no prometen multiplicaciones mágicas y, desde luego, no salen en anuncios de «hazte rico mientras duermes». Pero tienen algo más útil. Están pensadas para que una crisis no te rompa y para posicionarte cuando otros se bloquean. Y quédate hasta la tercera, porque ahí es donde la mayoría falla. Primera decisión: asegurar el suelo. Antes de pensar en oportunidades, yo empezaría pensando en resistencia. Porque las crisis no empiezan donde la mayoría cree. No empiezan en los titulares, ni tampoco empiezan en los gráficos de la bolsa. De hecho, los gráficos suelen enterarse bastante tarde. Las crisis empiezan cuando el dinero que entraba cada mes empieza a tambalearse. Empiezan cuando las empresas reducen planilla, cuando los negocios empiezan a cerrar, cuando los clientes desaparecen o cuando la facturación cae durante meses. El mercado puede tardar en reflejarlo. Tu cuenta bancaria normalmente no. Si trabajas por cuenta ajena, tu estabilidad puede tambalearse. Si eres autónomo o empresario, tus ingresos pueden volverse impredecibles de un mes para otro. Por eso la incertidumbre no golpea solo a lo que tienes invertido, golpea sobre todo a lo que entra cada mes. Y cuando eso ocurre, lo que realmente marca la diferencia no es cuánto sabes de economía, sino cuánto margen tienes. Porque cuando no tienes margen, cualquier problema se convierte en urgencia. Y cuando todo es urgente, casi siempre decides mal. Por eso, lo primero que revisaría es mi base, liquidez suficiente, fondo de emergencia sólido, deudas bajo control y un nivel de gasto que no te obligue a sudar cada vez que llega final de mes. Y cuando digo fondo de emergencia, no hablo de una cifra optimista que uno apunta en Excel para sentirse responsable. Hablo de meses reales de vida cubiertos. Meses en los que, si algo se tuerce, tu vida no entra automáticamente en modo pánico. 3 meses es un inicio. 6 meses empieza a darte tranquilidad real. 1 año cambia completamente tu postura ante cualquier crisis. No porque te vuelvas más valiente de repente, sino porque cuando tienes margen, las noticias económicas dejan de provocarte mini infartos cada vez que abres el móvil. Porque la liquidez no es dinero parado. La liquidez es tiempo comprado por adelantado. Y en una crisis, el que tiene tiempo suele acabar comprando lo que otros se ven obligados a vender. Por eso, cuando llegan momentos complicados, no gana el más listo ni el más valiente. Gana el que puede permitirse esperar. Y si no puedes esperar a seguir aprendiendo sobre economía, crisis, ahorro y productividad, ya estás tardando en suscribirte a mi canal, que nos ayudas un montón. Seguimos. Segunda decisión: convertirte en el más preparado de la habitación.
Una vez que tienes suelo firme, la siguiente decisión no es lanzarte a invertir, es fortalecerte tú. Invertir en tu capacidad de generar ingresos y en entender lo que está pasando alrededor. Porque antes de aprovechar oportunidades, hay que saber reconocerlas. En tiempos de incertidumbre, el que más gana no siempre es el que tiene más dinero. Muchas veces gana el que entiende antes lo que está cambiando. Aquí es donde toca convertirse en esponja. Entender lo básico de economía, seguir la actualidad sin tragarte todo el dramatismo, aprender cómo afectan los tipos de interés, la inflación o el crédito al sistema. Observar qué sectores sufren y cuáles empiezan a adaptarse mejor que otros. No para convertirte en analista macroeconómico, simplemente para no reaccionar siempre como el último de la fila. Porque cuando llega el momento de actuar, y llega, no gana el que más corre, gana el que ya estaba preparado. Mientras otros entran en pánico, tú puedes estar aprendiendo. Mientras otros se quejan, tú puedes estar desarrollando habilidades que aumenten tu valor. Y aquí hay algo que mucha gente descubre demasiado tarde. Hay inversiones que en un mal año pueden perder la mitad de su valor. Acciones, fondos, criptomonedas, incluso negocios. Pero tu capacidad de generar ingresos, si la trabajas en serio, no depende de algún gráfico que sube o baja. Y por suerte, tampoco depende de un señor en televisión señalando una pantalla gigante con cara de «esto se hunde». Esa capacidad es tu activo más importante y curiosamente es el que menos la gente cuida. Tercera decisión. Actuar con frialdad cuando llega el pánico. Y entonces sí, cuando tienes estabilidad y te has preparado, puedes mirar las oportunidades sin ansiedad. Porque en los momentos críticos ocurre algo bastante predecible. El miedo exagera. Y los titulares exageran todavía más. De repente, empiezas a ver precios que caen más de lo razonable, inmuebles que se ajustan porque hay urgencia, negocios que necesitan liquidez, y titulares que parecen escritos después de ver 3 películas apocalípticas seguidas. Y aquí es donde muchos vuelven a fallar. O entran demasiado tarde, o no entran nunca. Actuar con frialdad no significa lanzarte de golpe. Significa empezar poco a poco. Invertir progresivamente, diversificar y entrar solo en cosas que realmente entiendes. Puede ser dinero en mercados, en inmuebles o en proyectos que sabes que pueden generar ingresos en el futuro. Y aquí mucha gente se imagina que para hacer esto, solo necesitas decenas de miles de euros y un despacho con vistas a Wall Street. Y no. Hoy en día hay muchas formas de empezar a invertir online con cantidades relativamente pequeñas. Por ejemplo, puedes usar plataformas de acciones como Trade Republic o De Giro, plataformas de préstamos entre personas como Mintos o Bondora, o plataformas inmobiliarias como Estate Guru o Urbanitae, que permiten invertir en proyectos inmobiliarios sin tener que comprarte medio edificio. Incluso existen los llamados robo-advisors como Minvestor o Indexa Capital que básicamente invierten por ti siguiendo una estrategia automática. No es magia, es simplemente tecnología haciendo más accesible algo que antes estaba reservado para gente con mucho más dinero. Ahora bien, que existan herramientas no significa que tengas que lanzarte a probarlas todas como si estuvieras en un bar diciendo «ponme una de cada una». Se trata de algo mucho más simple, entender lo que estás haciendo y empezar poco a poco. Porque al final, el problema no es empezar con poco dinero. El problema es pasar años esperando el momento perfecto, mientras el tiempo sigue invirtiendo sin ti. Conclusión. La hucha no es para esconderse. No necesitas predecir la próxima crisis, necesitas estar preparado cuando llegue. Primero aseguras el suelo, después te fortaleces y entonces actúas con cabeza fría cuando otros reaccionan. La mayoría espera el momento perfecto, pero el momento perfecto solo existe mirando hacia atrás. Lo que sí existe hoy es tu decisión de construir margen en lugar de vivir al límite. En la hucha rebelde no acumulamos por miedo, construimos por estrategia, porque la hucha no es un escondite, es una posición de fuerza. Y cuando llegue la próxima crisis, porque siempre llega, mejor que te encuentres con un plan, y no improvisando decisiones financieras a las 3 de la mañana. Si quieres seguir viendo el dinero con esa mentalidad, puedes suscribirte a La Hucha Rebelde.